Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Hoy de nuevo seguimos con esta versión íntima de Economía 4D porque Gustavo Ido Llaga, mi compañero, sigue de viaje unos días, así que lo vamos a tener de nuevo la semana que viene. Seguimos en esta versión, hoy con un montón de invitados. Vamos a estar hablando mucho de economía esta noche, entre otras cosas. Te cuento por qué el hashtag que ves ahí arriba de la pantalla, que dice caída libre. Salió ayer el dato del PBI, el Producto Bruto Interno, ese dato que todos miramos para ver si la economía crece o no, o cae. Si cae, la mala noticia es que eso implica un peor escenario económico, eso implica, por ejemplo, menos puestos de trabajo, ¿sí? Toda una situación de círculo vicioso en la cual se encuentra la economía, que acá te venimos contando y te venimos advirtiendo hace un tiempo que empezó a ocurrir, pero ahora los datos empiezan a confirmarlo. En el día de ayer, el INDEC publicó el dato correspondiente al segundo trimestre de este año para el Producto Bruto Interno, esta variable que mide el crecimiento, te decía, y marcó una caída de 4,2%. Ahí tenés el número grande en pantalla para que lo retengas y veas lo que está ocurriendo en la economía actualmente. 4,2% de caída es el segundo trimestre de este año en relación al segundo trimestre del año pasado. Es una caída muy, muy fuerte, donde además se ven algunas cosas como, por ejemplo, que el sector que explica una cierta suba y que la caída no haya sido más fuerte aún es la intermediación financiera. ¿Sí? Te venimos contando, el gran perdedor de esta película, más allá de una cuestión puntual con el sector agropecuario por la sequía, sigue siendo la industria, ¿sí? Acá te venimos explicando y contando que si no empieza a haber en algún momento una apuesta hacia la industria, hacia el aparato productivo, lo que empieza a haber es un problema serio de empleo y un deterioro de la situación económica. No hay forma de que la Argentina crezca de manera sostenida a lo largo del tiempo si no genera empleo suficientemente, y el sector que explica esa generación principalmente es el sector industrial. El dato que te tengo que dar, que esta caída de 4,2% que parece y es muy fuerte, es terrible, va a ser nada en comparación con las caídas que vienen los próximos trimestres. Cuando uno proyecta y anticipa lo que está pasando con el consumo, lo que está pasando con las políticas de ajustes del sector público, lo que ocurre en el frente externo, todo te lleva a ver que los próximos trimestres van a bajar de este año, lo que resta de este año, van a marcar caídas más fuertes incluso que esta. Además, porque aparece un tema estadístico en el medio, que es que se va a estar comparando el próximo trimestre, sobre todo
con lo que fue el pico más alto del año pasado, que fue el momento de las elecciones, donde el gobierno, basado en algún estímulo al crédito, con algunas líneas específicas, logró recomponer un poco el consumo, y entonces, al ser la comparación contra el pico del año pasado, la caída también termina siendo más fuerte. Lamentablemente, y acá te lo venimos contando, la economía viene en una situación de caída en actividad económica que se va acelerando y donde cuesta ver dónde termina. Hoy tenemos economistas invitados, vamos a estar hablando con ellos también de esto, porque el gobierno dice que esto se revierte en el comienzo del segundo trimestre del año que viene. Lo que era el famoso segundo semestre que nunca llegó, esas lluvias de inversiones prometidas que nunca llegaron, parece que ahora este punto de reversión donde la economía empezaría a levantar, según el gobierno, sería en el segundo trimestre del año que viene, entre otras cosas porque dicen que pasada la sequía va a haber empezar a mejorar los indicadores, sobre todo vinculados con el sector del campo, el sector agropecuario. Hay que ver si eso permite generar empleo o no. En un rato, con economistas que tenemos invitados, vamos a estar hablando de eso, entre otras cosas. Una cosa más relacionada con el tema económico. Volvió el Festival de Bonos a la Argentina, que ahora ya se transformó como en una especie de sopa de letras. Ahí tenemos preparada una placa con los nombres para poder entender un poco de qué se trata esto, porque ya te vas a marear de escuchar estas cosas. Ahora tenemos en escena a las famosas LEVACs, de la cual se acordarán que hace mucho tiempo venimos hablando, venimos advirtiendo acerca de la bomba de tiempo que eso implica. Se sumaron los últimos meses las NOVAC y las LELIC, ahora te voy a explicar rápidamente qué son, y a partir del día de ayer se sumó un nuevo instrumento a toda esta sopa de letras y este festival de bonos, que es la LECAP, ¿sí? Que así como la LEVAC es la letra del Banco Central, la NOVAC es la nota del Banco Central, la LELIC es la letra de liquidez, la LECAP a primera vista pareciera que fuera la letra de Caputo, pero no, es letra de capitalización, es un nuevo instrumento financiero que lanza el gobierno al mercado. ¿Para qué? Para desarmar la bomba de tiempo de LEVAC, pero armando otra bomba que tiene que ver ahora, entre otras cosas, con esta LECAP, por la cual ofrece, obviamente, una tasa de interés más alta que las LEVAC. Por ejemplo, en el día de martes que vencieron LEVAC y donde la tasa de corte, la tasa de interés que se paga fue del 45%, para capturar los pesos que quedaron dando vuelta al día siguiente, se emitió esta LECAP con una tasa de interés por encima del 50% anual. ¿Para qué? Para que no vayan corriendo a los dólares y sigan generando esa suba del dólar que el gobierno no venía controlando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta contención del dólar que estamos viviendo los últimos días, las últimas horas, termina siendo algo muy artificial. Termina siendo por el armado nuevamente de una bicicleta financiera que es parte de los problemas que nos condujeron hasta esta situación de crisis en la que hoy está la economía argentina. Y te voy a sumar un dato más para terminar de hablar de economía hoy, que también se dio a conocer en el día de ayer, el INDEC lo mostró. Es el dato vinculado con la inflación mayorista, ¿sí? Siempre comunicábamos y todos hablamos de la inflación minorista, el famoso índice de precios al consumidor. Bueno, también hay un índice que refleja el comportamiento de la inflación mayorista, que después tiene impacto directo con la inflación minorista porque hay un vínculo, ¿no?, entre esos precios mayoristas y los que encontrás vos cuando vas a comprar a la góndola o al almacén. Este dato de inflación mayorista dio por encima del minorista, 4,9% para el mes de agosto. Ten en cuenta, te lo contábamos la semana pasada, la inflación minorista había sido 3,9%. La mayorista supera esto, 4,9%. Pero cuando mirás un poco para atrás los datos, es grave la situación. Los primeros 8 meses de este año acumulan un 43,1% de inflación en 8 meses, inflación mayorista 43,1%. Y si te pones a analizar los últimos 12 meses, ya está arriba del 51,4% la inflación entre agosto del año pasado y agosto de este año mayorista. Por eso cuando algunos decimos que la inflación este año va a terminar entre 45 y 50%, no está muy lejana esa proyección. Fíjate que
los indicadores de inflación mayorista ya están cómodamente por encima del 50%. Y para los meses que quedan del año, el traslado a precios de la devaluación todavía no terminó de llegar, todavía no terminó de impactar. Muchas estimaciones hablan de 6 o 7% de inflación mensual para este mes de septiembre. Paso a presentarte a los invitados que tengo acá en esta primera parte del programa esta noche en el living. Arranco acá por mi derecha. Está Eduardo D'Alessio, que es presidente de D'Alessio Irol, ¿no? Una consultora especializada en estudio de mercado. Buenas noches. Mariano Kestelmoin, economista, amigo de la casa, ya lo conocen, vino varias veces. Y acá a mi izquierda tengo a Martín Barroetaveña, que fue secretario de Empleo de la Nación, ¿sí? En su momento, cuando fue secretario de Empleo, tenía un ministro arriba. Ahora ya no, el secretario de Empleo ya no tiene ministro arriba, o lo tiene en el marco de un conjunto de producción y otras cosas, pero vamos a estar hablando de eso, que es muy importante, también con él esta noche. Y Edgardo De Petri, que en este momento es concejal en Lanús por Unidad Ciudadana, fue diputado nacional hasta 2011, ¿no? Hasta 2015. Sí. Correcto. Bueno, presentados todos los invitados de esta primera etapa, arranco por acá, tal como hice la presentación. Eduardo D'Alessio, ustedes sé que en la consultora siguen muy de cerca los temas vinculados con mercado, con economía, pero también llevan adelante estudios políticos, ¿no? Bueno, exactamente, ahí estamos asociados con Sergio Berenstein para lo que es la parte política. Tratamos de indagar especialmente el impacto que está teniendo la actual situación económica, e indudablemente está pegando muy fuerte en los sectores medios de la población. Cuando uno quiere dividir cómo mejor analizar la población, encontramos que la brecha está viva y gozando de muy buena salud. Quienes votaron al Frente para la Victoria en el 2015 tienen una posición, y quienes votaron a Macri tienen otra. Cuando vemos que ha perdido vigencia la imagen del gobierno en términos económicos o de gestión, esto ha ido bajando. Cuando uno divide de acuerdo a este frente, no ha cambiado nada entre quienes votaron al Frente para la Victoria, y toda la pérdida proviene de sus propios votantes. Los propios votantes son los que han ido perdiendo esta adscripción a la gestión económica. ¿Y a ustedes los sorprende que en este escenario económico tan complejo la imagen y la intención de voto del gobierno ha caído, viene cayendo, pero pareciera que resiste a caer más fuerte, que uno diría en este escenario debería caer más? Exactamente. Pasa esto. Primero, intención de voto no medimos porque si decimos que, y lo hemos probado reiteradamente, que el 15% de la población toma su decisión las últimas 48 horas, hablar de intención de voto un año y medio antes es realmente ciencia ficción. Lo que es cierto, que no parece que nadie esté capitalizando el descontento. O sea, se está yendo a un grupo de gente que no sabe, y que no sabe si votaría nuevamente o no, pero tampoco cambiaría de bando. O sea, eso está en apariencia en un segmento donde, si aparece alguien, probablemente pueda capitalizar. Al día de hoy no vemos nadie que lo haya podido capitalizar. Y en ese esquema, ¿no ven que capitalice, o no ven como una alternativa a este peronismo, digamos, que se va armando con figuras como Urtubey, Pichetto, Massa? El problema es que medimos esas imágenes, todavía están muy lejanas, y tratar de determinar la intención de voto cuando todavía no hay un candidato, yo creo que técnicamente no es correcto, ¿no es cierto? Lo que sí les puedo decir, que cuando uno va a la población, hay dos elementos que no entran dentro de la brecha, que es igual para todos. Problema número uno es la inflación, problema número dos es la inseguridad, y eso no es modificado. El problema, la inflación, es el problema número uno para el 91% de la población. Y creo que a la postre esto, si el gobierno no lo consigue modificar, va a jugar muy fuertemente en las próximas elecciones. ¿Y aparece ahí entre los primeros lugares también tema corrupción, o hoy gana la preocupación por la economía? No, la preocupación económica, corrupción está en sexto lugar, una cosa así. Y lo que digamos que también está muy bajo es el temor al desempleo. Todavía eso está en el orden del 30%, comparado con 1 a 21. Claro, que 1 de cada 3 esté preocupado no es poca cosa, pero comparado
con el problema de lo que es la inflación y la inseguridad, está todavía relativamente bajo. Sí, ¿y cómo ven ustedes para el año que viene? Porque digo, el propio gobierno reconoce, por ejemplo, en las estimaciones de presupuesto, donde desde mi punto de vista incluso son hasta conservadoras, pero reconoce que va a haber una caída del Producto Bruto el año que viene, de 0,5. O sea, va a haber algo insólito en los últimos años, que es entrar a un año eleccionario con la economía en recesión. ¿Eso le puede jugar muy negativamente? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que si no hay una reversión, y yo estaba viendo estos valores, tenemos que tener en cuenta todavía que hay mucha liquidación de stocks, que eso está enmascarando de alguna manera el proceso. O sea, comerciantes industriales que liquidan mercadería a precio viejo con tal de no tener que ir al banco y girar en descubierto, ¿no es cierto? Claro. Pero eso es un proceso que en su momento va a terminar. Siempre esperamos la diosa cosecha. Sí, claro, bueno, hoy la apuesta fuerte del gobierno es esa. Seguramente va a oxigenar el mercado, ¿no es cierto? Y va a poner en funcionamiento en algunos sectores. También está el sector de la sustitución de importaciones, que evidentemente va a pegar, o sea, porque aún en esos valores hay ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Ahí me da el pie, ya que está al lado Mariano Kestelmoin, economista, para en esto que planteaba recién, que es la apuesta del gobierno. El año que viene empezamos en el segundo trimestre porque el sector agroexportador, pasada la sequía, ¿se genera empleo para lo que necesita la Argentina o te estimula el crecimiento de ese sector en particular? No, representa menos del 10% el Producto Bruto Agrícola dentro del Producto Bruto Total del país, con lo cual es escaso el impacto que tiene. De hecho, si comparás desde noviembre de 2015 hasta el último dato disponible, que es junio de 2018, la creación de empleo agrícola de todas las áreas del campo fue de 637 personas que consiguieron empleo ahí, o sea, que aumentó el registro de puestos de trabajo generados por ese sector. ¿Desde cuándo decís? Desde noviembre de 2015, 637 personas. Eso lo comparás con la destrucción de puestos de trabajo en la industria. La industria perdió 89.000 puestos de trabajo en el mismo periodo. Entonces, no incide prácticamente, por lo menos no en el empleo registrado, formal, que tiene obviamente recibo de sueldo y con todos los derechos laborales adentro. Entonces, no, es muy poquito lo que mueve en términos de generación de puestos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que vamos a ir hacia un esquema de más preocupación por las cuestiones de empleo. El nivel de desempleo ahora, creo que hoy o mañana está el dato, creo hoy va a estar, el dato de desempleo del INDEC. Va a estar ya en el 10%, me parece, y seguramente va a terminar el año encima por arriba del 10%. Pensá, Agustín, que entre 1994 y 2006 tuvimos desempleo de 2 dígitos. Recién en el último trimestre de 2006 se logró bajarlo a 1 dígito. Vamos, después de... Ya pasaron 13 años casi, vamos a volver a tener 2 dígitos de desempleo en un segundo trimestre, porque siempre, bueno, el primer trimestre es de menos actividad, puede haber algún trimestre que tenga, pero anualizado yo creo que ya 2018 va a tener 2 dígitos de desempleo y 2019 por supuesto también. Vamos a tener después de muchísimo tiempo ya no un serrucho, sino una caída continua con 2 años de recesión por lo menos. ¿Y cómo ves vos, Mariano? Vos tenés una visión muy productivista de la economía, digamos, te especializás en temas industriales. ¿Cómo ves esto que yo presentaba como una sopa de letras? Esto que el gobierno sigue con LELIC, LECAP, NOVAC. ¿Qué te parece? ¿Qué lectura haces? Bueno, los empresarios industriales están espantados. No hay actividad, no hay dinamismo, ven las opciones financieras que tienen y ellos tienen una fábrica, que el capital está hundido, tienen trabajadores, ellos mismos se involucran muchas veces en actividades productivas también, proveedores vinculados. La situación es dramática porque para cubrir un descubierto de cuenta corriente no es esta tasa del 50-60%, son tasas de más del 100%. No llegan a nada y las ventas están desplomando. Los costos fijos que tienen las empresas por las tarifas de los servicios públicos y el incremento también de los impuestos no se pueden prorratear en la cantidad de ventas que realizan, son impagables. Entonces están endeudando, están acumulando deudas con la AFIP terribles.
es una situación muy precaria y por eso es que se están destruyendo tantos puestos de trabajo en la industria. Y vos, Mariano, hablás con muchos empresarios. ¿Te preocupa que se quiebre la cadena de pagos? ¿Ves esa posibilidad? Sí, seguro. Cada vez son más los cheques rechazados. Es un problema muy grave. Hay un estiramiento en la cadena de pagos formidable porque las empresas dicen, si no, no vendo. Entonces dan pedal al cliente, pero llega un momento en el cual ya el riesgo que tienen asumido es demasiado alto y cuando se empiezan a caer, por ejemplo, en la cadena textil, ya cayó uno muy grande que es Mafisa. Era la segunda empresa más grande del sector textil. No es muy conocida porque hacía fibras e hilados sintéticos de poliéster. Ahora los importa. Bueno, él es una de las grandes empresas, marca el ritmo. Otras, lamentablemente, posiblemente sigan ese esquema porque el gobierno, con todas estas alternativas financieras que está llevando sobre la mesa, bueno, te está marcando reglas de juego. Y los empresarios, por más de que tienen capital hundido, dicen, bueno, a la larga voy a tener que salir porque si no sigo perdiendo. Sí. Y ahí ves, ¿viste? El gobierno, el problema de esto que vos marcás es, el Banco Central puso la tasa de referencia a 60%. Ayer emiten estas letras 50% anual. ¿Ves margen en lo que viene en los próximos meses para poder? Porque si no baja la tasa de interés, no hay salida. ¿Ves margen para que la vayan a bajar o te parece? No, no hay margen. Ahora hay como un pequeño recreo con un ingreso de capitales especulativos que están tratando de capitalizar las altas tasas de interés que están ofreciendo justamente por los rumores de un acuerdo importante con el Fondo Monetario Internacional. Pero creo que va a ser otra vez sopa. De vuelta van a jugar un ratito, van a acumular ganancias especulativas por un tiempo y después cuando haya alguna señal negativa tanto en el frente local o en el frente internacional, de vuelta va a volver a subir el riesgo país, van a subir nuevamente las tasas de interés. No creo que lamentablemente puedan perforar los niveles actuales de altísimo costo del crédito. Y esta cortita, si se confirmara que el Fondo Monetario ingresa estos 15 o 20, dicen, $1.000 millones a la Argentina, ¿para vos es una buena noticia o no? Porque el mercado lo toma, o algunos medios yo veo que lo toman con euforia. No, no es una buena noticia, porque están confirmando el rumbo. Y confirmar el rumbo, como no se cansa de repetir el gobierno, significa más destrucción de puestos de trabajo, más negocio financiero especulativo y menos generación de empleo, distribución del ingreso, nivel de actividad. No, no es una buena noticia, es extender la agonía. Ahora, antes de ir a la otra parte del living, D'Alessio, para cerrar acá, esto del Fondo Monetario, el hecho de ir al Fondo Monetario, ¿le generó un costo político al gobierno? Yo no creo, digamos, en la primera acepción el 75% de la población se manifestó en contra. Pero no creo que esto tenga una repercusión inmediata. Forma parte de esta caída de imagen de gestión, ¿no es cierto? Es un punto más dentro de eso. Pero evidentemente para el grueso de la población el ir al Fondo Monetario Internacional es visto en forma muy adversa. Yo creo que no es un problema de imagen del gobierno, sino del Fondo Monetario, ¿no? Sí, está en la memoria aparte de los argentinos. Exactamente, está en la memoria colectiva, como la hiper y todo eso. La crisis del 2001 y la presencia del Fondo Monetario. Sé que están con obligaciones ustedes personales, les agradezco mucho haber estado acá esta noche, gracias a los dos. Sigo con la otra parte del living, de invitada a Carlos María, el director, acá estamos. Bueno, Matías, arranco con vos. Yo decía en la presentación el tema de la Secretaría de Empleo, que ahora ¿cómo lees vos que tuviste un rol activo ahí durante la gestión anterior, lo que hicieron con el Ministerio nada más y nada menos que el Ministerio de Trabajo, ¿no? No, la verdad es que es un símbolo horrible, ¿no? No solo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, Ciencia y Técnica, o sea, Ciencia y Tecnología. La verdad que si uno tiene algún proyecto de país es absolutamente inconcebible que se empiece por ahí. Además lo simbólico, ¿no? En el Ministerio de Salud, ¿quién lo creó en su momento? Bueno, en el gobierno del general Perón, con Carrillo, cuando se puso en marcha una idea social de lo que tenía que ver con la salud. Pensemos que teníamos una constitución que limitaba el número de ministerios y con la reforma del 49 Perón puede generar otros ministerios, también el caso del Ministerio de Trabajo, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde Perón comienza a poder ejercer esos derechos laborales y su carrera política. La verdad que simbólicamente es nefasto. En términos de estructura política no es ningún ahorro, porque lo que hicieron fue generar un raviol más. Ahora están los secretarios de gabinete, es decir, que no es que Triaca pasó a ser secretario, sino que es secretario de gabinete, está entre los secretarios y el ministro.
como sabemos, desde el 2015 para acá han multiplicado los cargos políticos en el gabinete, o sea, son muchísimos más los secretarios, han cambiado subsecretarías por secretarías, es decir, han generado mayor costo en términos de la estructura política, y donde sí va a repercutir es en los trabajadores, en los ministerios, porque con la excusa de superposición de tareas, pensemos en las áreas de recursos humanos, de prensa, o sea, van a plantear una superposición y van a continuar con el proceso de expulsión, que van cerca de 10.000 puestos de trabajo en el sector público que se vienen perdiendo y que se suman a este desastre en el sector industrial, con lo cual es nefasto como mensaje y como política. ¿Y crees que esta reorganización, ¿no?, del Estado y esto de haber pasado a secretarías viene de la mano con despidos? Yo imagino que sí, porque el Fondo Monetario me imagino que debe exigir eso. ¿Ves que el sector público, el nacional, va a echar el año que viene cuánto? No sé, 7.000, 8.000 trabajadores. Sí, ahí se viene planteando en cada uno de los esquemas de acuerdos parlamentarios, se intenta plantear un esquema de ajuste en el empleo público en las provincias y en el sector municipal, y en el sector nacional claramente están haciendo foco esta reestructuración, ¿no? Esta mirada que tienen, que es la de los empresarios cuando toman por ahí una empresa. Nosotros lo vimos tal vez hace muchos años, esa película Wall Street, ¿no? Esa mirada del empresario de hacer ganancias y hacer un takeover, como llaman ellos. En ese proceso tienen la mirada puesta en varios sectores de la administración pública, sobre todo cuando comenzaron con el INTI, con el ENTA, lo que están haciendo con todo lo que tiene que ver con el CONICET, es decir, son muchos sectores del Estado, AFIP ahora también con derechos laborales que los trabajadores tenían. Es decir, hay un esquema de reducción del gasto público vía despidos, pero sobre todo me parece preocupante la mirada del empleo. O sea, nosotros durante nuestra gestión sosteníamos, y lo sostenían las principales autoridades del Estado, que el empleo estaba en el centro de las políticas públicas. ¿Qué quería decir eso? Que había un conflicto en cualquier provincia gobernada por quien sea, en cualquier municipio, en cualquier sector. La General Motors tenía problemas y estaba el Estado para acompañar. Porque sabíamos que recuperar un puesto de trabajo implica una inversión enorme. Un trabajador capacitado que se va a la casa, después la empresa no es que lo llama el otro día y lo puede tomar. Y había un esfuerzo enorme, más de 120.000, 150.000 repro por año, que era un programa donde se sostenía parte del salario para que no se pierda la posibilidad laboral. Una política de comercio exterior, de inversiones, de banca pública, de protección del mercado interno. Una política de ingresos, que eran los subsidios a las tarifas, las paritarias siempre por encima de la inflación, la moratoria jubilatoria. Es decir, había todo un esquema que a lo que tendía era que haya empleo, más y mejor trabajo para los argentinos. Sí. Este gobierno tiene la mirada puesta, lo único que piensa es en la renta, y la renta es fundamentalmente financiera, o es turismo, o es la renta agraria a partir de una soja que se exporta. Y ahí, Matías, vos hablabas de las paritarias, ¿no? Digo, es cierto que los últimos años, bueno, durante toda la gestión de kirchnerismo siempre hubo esa intención de la paritaria abierta que le ganara los precios y terminó ocurriendo, salvo algún año puntual, quizás el 2014. Pero si no, terminó ocurriendo. Ahora, el gobierno tiene una clara intención de pisar las paritarias. Vos tuviste relación directa con muchos sindicatos. ¿No ves como una actitud, por lo menos en gran parte de ellos, muy pasiva frente a salarios que están creciendo en algunos casos a la mitad de lo que va a crecer la inflación este año? Lo que pasa es que el trabajador trabaja en esas empresas que recién se describían muy bien. Cuando uno está en una pyme, pensemos que las grandes creadoras de empleo en la Argentina son la pyme. Uno está en una pyme en el conurbano, en La Matanza, y ve como el empresario está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de no despedir y sostener. Uno se la banca. La verdad que esto es algo que ha pasado muchas veces en las crisis y pasa en todo el mundo. Cuando uno tiene mayores ventajas, se anima a mayor demanda. Cuando uno ve que la opción es la calle, y la calle sin ninguna oportunidad de reinserción, porque lo que no está pasando, cualquiera que pierde el trabajo, las empresas no toman a otra persona, no hay reemplazo. Entonces es un gran disciplinador, y el objetivo es bajar, esto lo plantearon históricamente, ¿no? Sí, claro, el famoso ejército de reserva, ¿no? Costo laboral y el ejército de reserva. Cuando uno dice, pero con este modelo sobran 10 millones de argentinos, mejor. Es decir, hay alguna política social que evite tal vez que alguien se muera de hambre en términos, porque la verdad que los ingresos de las políticas sociales hoy apenas pueden sostener algún paso de lo alimentario, y por el otro lado disciplinar para que los trabajadores acepten convenios colectivos que están haciendo un trabajo uno por uno, buscando que desarmar las conquistas laborales en cada uno de esos sectores, y disciplinar por el lado del salario, de los derechos laborales y las condiciones laborales. Es un trabajo que están haciendo todos los días y que va ahora dando toda una construcción de seguridad social, de protección social, que costó muchísimo construir. Sí, y ya que estamos, Edgardo de Petri, vos, bueno, tenés un rol muy activo en la provincia de Buenos Aires, ahora en Lanús. Digo, es el conurbano bonaerense es de lo más impactado por esta crisis económica. Hay muchos que se sorprenden por la, todavía a esta altura, falta de reacción o de conflictividad popular más visible. ¿Qué ves vos? Yo creo que hay muchísima conflictividad social. Yo creo que también está fuertemente tapado por los medios de comunicación, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que vamos por el tercer paro general. El lunes y martes hay un paro de 36 horas
una movilización el 24, un paro general de todo el movimiento obrero el 25. Y los niveles de conflictividad se dan. Hemos tenido marchas multitudinarias, los universitarios hubo 300.000 personas movilizadas, los docentes, los trabajadores de la educación, miles y miles de personas, el movimiento de mujeres, ¿no? El derecho de las compañeras. Yo creo que hay hay un verdurazo ahora, hay los movimientos sociales, el 7 han hecho para San Cayetano, han movilizado, venimos cortando, hay todos los días los estatales. A mí me parece que el grado de movilización es altísimo en la sociedad. Lo que no es una síntesis política que aglutine todo eso y proyecte una derrota política, electoral y cultural de este gobierno hacia el 2019. Me parece que esa es la crisis y mucho menos hay una estrategia de la oposición en los ámbitos institucionales, digamos, ¿no? Sobre todo en el Parlamento Nacional, que es el único ámbito, ¿no? La Cámara de Diputados, el Senado, los gobernadores, los consejos deliberantes, donde se podría ir construyendo también políticas alternativas a las que propone el oficialismo. Pero a mí me parece que hay muchísimo gran movilización. Yo creo que el daño que ha hecho el macrismo está hecho en la sociedad y la sociedad es consciente de eso. Yo creo que la sociedad es muy consciente que esto no va más, que este modelo no contempla a la mayoría de nuestro pueblo y que va a construir una opción de poder diferente a esta que está planteada. Bueno, es un desafío que también tenemos los dirigentes opositores y los que representamos algo, ¿no? En los distritos. En nuestro caso, nosotros tratamos de votar siempre las iniciativas con los compañeros del Frente Renovador. Muchas de ellas nos han dado resultados. Trabajamos mucho toda la demanda local con los actores locales. Por ejemplo, los pibes comen cada vez peor en los comedores escolares, pero un desastre lo que comen, Son 16... Eso tiene que ver con que el gobierno de la provincia recortó hasta 16 pesos por cada pibe. Sí, claro. La comida llega mal, llega poca comida. Se nota cada vez más que los pibes preguntan a qué hora se come, no a qué hora es el recreo. Bueno, ahí articulamos con SUTEBA, con ATE, con los docentes, articulamos con los empresarios que reciben tarifa dolarizada. Nosotros tenemos en Lanús una industria del vidrio que consume mucho gas. Sí. El gas viene dolarizado. Con nosotros en el 2015 pagaban 300.000 pesos la tarifa al bimestre, hoy pagan 1.300.000. Entonces, construir con los actores concretos que son las víctimas, digamos, o los que sufren realmente la situación. Y te doy el último ejemplo. En Lanús viven 100.000 jubilados. La nueva reforma o el saqueo previsional significa 8.000 pesos menos cada jubilado. Multiplicarlo por 100.000, ¿no? Son más de 1.000 millones de pesos que no le ingresan a los jubilados y que no ingresan al circuito económico local de la ciudad. Esos son los ajustes reales que está llevando adelante el macrismo. ¿Y ahí se siente, por ejemplo, en la actividad comercial en Lanús? Se siente muchísimo. El problema es que yo creo que acá hay una estrategia del macrismo de ahogarte un poco, digamos, ¿no? El comerciante gana menos, no es que no gana, gana menos. Igualmente siente algo que le duele muchísimo, que es el tarifazo, luz, agua y gas, que le duele a todos los vecinos, pero especialmente a los comerciantes, el tema del precio de los alquileres, ¿no? Que se ha ido por las nubes, y sobre todo la recesión. O sea, al haber menos salario, porque lo que han destruido es el salario. Claro, entonces, al no haber salario, no haber jubilaciones, o sea, caerse tanto, bueno, hay menos realmente actividad económica. Y esto, yo creo que la industria es la que paga el negocio financiero, digamos, ¿no? Para mí el capital financiero subordina al capital agrario, al terrateniente, subordina al de los servicios, y el que paga el ajuste es la industria. Con lo cual si hay alguien al que habría que reclamar incluso más activismo en defensa de sus propios intereses, son los pequeños y medianos empresarios, digamos, ¿no? Que son los que están sufriendo junto con los trabajadores el ajuste. Sí, Lanús se nota mucho, y se nota ¿en qué? En el hambre. Hay zonas de la periferia del Gran Lanús donde la falta de la caída de la changa, la caída de la asignación por hijo y esos recursos que destinábamos nosotros los sectores populares han caído. Y bueno, y el hambre aparece en muchos sectores. Ahora tengo que ir a un pequeño corte, pero te voy a dejar para cuando volvamos. Yo le preguntaba antes a D'Alessio de su visión de análisis técnico, pero vos como dirigente político, ¿a qué le asignás esta situación donde, frente a esto que vos describís y que todos vemos que ocurre, la imagen del gobierno no cae tanto como uno sospecha que debería? Pero vamos a una pequeña pausa y ya contesta Edgardo de Petri y seguimos con el resto. Te voy a presentar más invitados que tenemos esta noche. Dale, vamos. Atilra,
es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.